El nacimiento que creemos conocer y que quizá nunca ocurrió así. Hay una pregunta que casi nadie se hace cuando llega la Navidad. Una pregunta incómoda, silenciosa, incluso peligrosa para algunos. Una pregunta que rara vez se formula en público, pero que aparece inevitablemente cuando uno se atreve a leer los textos antiguos con calma. ¿Cuánto de la Navidad que hoy celebramos procede realmente de los Evangelios? ¿Y cuánto fue añadido después por tradición, arte, teología o necesidad cultural? La escena que todos tenemos en la mente es clara. La hemos visto desde niños. Un establo humilde, animales alrededor, María y José agotados tras el viaje, un niño recién nacido envuelto en pañales, pastores arrodillados, ángeles cantando en el cielo y una estrella brillante iluminándolo todo. Es una imagen hermosa, conmovedora, tan poderosa que parece eterna. Pero hay algo inquietante en esa escena. No aparece así, completa, en ningún evangelio. Ni Mateo ni Lucas describen el nacimiento de Jesús con todos esos elementos juntos. Cada uno cuenta una parte distinta. Cada uno omite detalles que hoy damos por evidentes. Lucas habla de un censo, de pastores y de un anuncio angelical. Mateo menciona a los magos, a Herodes y una huida posterior a Egipto. Pero ninguno describe un establo lleno de animales, ninguno habla de nieve, ninguno fija una fecha concreta. Entonces, ¿de dónde salió la imagen que hoy consideramos la auténtica? La respuesta no está en un solo texto, sino en siglos de reinterpretación. Los evangelios no fueron escritos como crónicas históricas modernas. No pretendían ofrecer una reconstrucción exacta de los hechos minuto a minuto. Eran textos teológicos, simbólicos, dirigidos a comunidades concretas, con un mensaje espiritual muy preciso. El problema surge cuando, con el paso del tiempo, comenzamos a confundir símbolo con dato histórico. Y aquí empieza el verdadero misterio, porque si retiramos capa tras capa de tradición, descubrimos algo sorprendente. El nacimiento de Jesús fue, desde el principio, un relato abierto, no cerrado, un acontecimiento transmitido oralmente, reinterpretado, meditado, adaptado, no una escena fija, sino una experiencia espiritual que cada comunidad entendió a su manera. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía una única versión oficial de la vida de Jesús. Circulaban múltiples relatos, evangelios alternativos, tradiciones locales y enseñanzas transmitidas de generación en generación. El nacimiento de Jesús no fue una excepción. Algunas comunidades lo entendían como un acontecimiento profundamente humano. Otras lo describían como un suceso sobrenatural envuelto en luz y silencio. Otras apenas daban detalles, como si el misterio fuera demasiado grande para ser explicado con palabras. Y con el paso del tiempo, esas versiones comenzaron a mezclarse. La Navidad que hoy celebramos no nació en una noche concreta, sino a lo largo de siglos de reflexión, oración y simbolismo. Eso no la hace falsa, pero sí nos obliga a reconocer que no es una fotografía exacta de lo ocurrido,
sino una construcción espiritual. Y quizá eso sea lo más inquietante de todo, porque cuando creemos conocer una historia tan bien que dejamos de cuestionarla, es precisamente cuando más conviene volver al origen, volver a los textos, volver a los silencios, volver a las preguntas que quedaron sin respuesta. Tal vez el nacimiento de Jesús no fue pensado para ser comprendido como un hecho cerrado y perfectamente definido, sino como un misterio abierto, destinado a ser contemplado más que explicado. Y quizá por eso, 2000 años después, seguimos hablando de esa noche. No porque sepamos exactamente cómo ocurrió, sino porque algo en ella sigue inquietando, iluminando y desafiando nuestra comprensión. Si este tipo de historias te interesan, si quieres seguir explorando los textos, los silencios y los misterios que no suelen contarse, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos profundizando en lo que quedó fuera del relato oficial, la fecha, los símbolos y la construcción del relato. Cuando se analiza el nacimiento de Jesús con rigor histórico, hay un detalle que destaca por encima de todos y que rara vez se explica con claridad: la fecha. Ninguno de los evangelios menciona el día exacto en que Jesús nació. No hay referencias al 25 de diciembre ni a ninguna otra fecha concreta. Ese silencio no es un error ni un descuido. Es una señal clara de que para los primeros cristianos la cronología no era lo esencial del mensaje. Durante los primeros años del cristianismo, el nacimiento de Jesús no se celebraba. Durante décadas e incluso siglos, los seguidores de Jesús no conmemoraban ese momento. La atención estaba puesta en su enseñanza, en su forma de vivir, en su mensaje y en el impacto que dejó tras su muerte. El nacimiento no era una fiesta litúrgica, era un misterio del que apenas se hablaba. Con el paso del tiempo, el cristianismo comenzó a expandirse dentro del Imperio Romano. Y ahí apareció una necesidad nueva, no solo espiritual, sino también cultural. Una fe que aspiraba a llegar a todos debía dialogar con un mundo que ya tenía sus propios símbolos, festividades y ritmos marcados por el calendario. El 25 de diciembre era una fecha especialmente significativa en ese contexto. Coincidía con celebraciones paganas relacionadas con el solsticio de invierno, el momento del año en que la oscuridad alcanza su punto máximo, y a partir de ahí la luz comienza lentamente a regresar. En Roma se celebraban las Saturnales y más tarde el culto al Sol Invicto, que proclamaba el renacer del sol y la victoria de la luz sobre las tinieblas. La Iglesia primitiva no ignoró ese simbolismo profundamente arraigado. Tomó una decisión consciente y estratégica: reinterpretarlo. Jesús pasó a ser presentado como la verdadera luz, no una luz física en el cielo, sino una luz espiritual para la humanidad. No un astro que vuelve a brillar, sino una presencia capaz de transformar la historia desde dentro. Esta elección no fue arbitraria. Los primeros cristianos leían las antiguas profecías hebreas a la luz de la vida de Jesús. Isaías había escrito siglos antes:
El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Ese versículo no hablaba de un día concreto del calendario, sino de una experiencia espiritual profunda. Por eso, el nacimiento dejó de entenderse como un dato histórico preciso y pasó a convertirse en una proclamación teológica cargada de significado. La Navidad no se fijó para decirnos cuándo nació Jesús, sino para expresar qué significaba su llegada. Una luz que aparece cuando todo parece oscuro, una esperanza que surge cuando el mundo parece agotado, un comienzo nuevo cuando la historia parece cerrada. Comprender esto cambia por completo la forma en que miramos el relato. Ya no estamos ante una escena que deba reconstruirse con exactitud cronológica, sino ante un mensaje cuidadosamente elaborado para hablar al corazón humano, más allá del tiempo, de la cultura y del calendario. Los textos ocultos, el silencio impuesto y el misterio que no se pudo borrar. Pero el relato del nacimiento de Jesús no terminó de construirse solo con fechas, símbolos o decisiones culturales. Hay una parte de la historia que rara vez se menciona y que resulta aún más inquietante. Durante los primeros siglos del cristianismo, no existía una única versión aceptada de cómo había sido ese nacimiento. Circulaban muchos textos, muchas tradiciones y muchas interpretaciones distintas, algunas de ellas profundamente diferentes a las que hoy conocemos. Entre esos escritos se encontraban los llamados evangelios apócrifos, textos antiguos que hablaban de Jesús, de María y de José, pero que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia. No porque negaran la figura de Jesús, sino porque presentaban una visión más mística, más simbólica, y para algunos líderes de la Iglesia, demasiado difícil de controlar. Uno de los más influyentes fue el protoevangelio de Santiago. En él, María no aparece simplemente como una joven humilde elegida por Dios, sino como una figura consagrada desde la infancia, criada en el templo, envuelta desde niña en una protección divina especial. El nacimiento de Jesús no se describe como un hecho ordinario, sino como un acontecimiento envuelto en silencio, luz y asombro, casi fuera del tiempo humano. Ese texto no entró en la Biblia, no porque fuera desconocido, sino porque era demasiado popular. Se leía, se copiaba y se transmitía entre comunidades cristianas durante siglos. Su influencia fue tan grande que muchas ideas que hoy damos por bíblicas, la pureza de María, su papel central, incluso ciertos detalles del nacimiento, proceden de ahí, no de los evangelios canónicos. Algo similar ocurrió con la figura de José. En muchos textos antiguos y representaciones medievales aparece como un hombre anciano, casi frágil. Esa imagen no está en los evangelios. Surgió como una interpretación teológica destinada a reforzar la idea de la virginidad de María. La tradición volvió a modelar a los personajes para transmitir un mensaje, no para describir una biografía exacta. Con el paso del tiempo, la Iglesia se vio obligada a tomar decisiones. No podían convivir decenas de relatos distintos sobre el mismo acontecimiento. Para preservar la unidad de la fe, se seleccionaron unos textos y se dejaron otros fuera. Así nació la versión oficial
del nacimiento de Jesús, sobria, contenida, abierta al símbolo, pero controlada en el detalle. Lo que quedó fuera no desapareció del todo. Permaneció en el arte, en los himnos, en las tradiciones populares, en la imaginación colectiva. El misterio siguió filtrándose por los márgenes, aunque no se leyera desde el púlpito. Y aquí aparece una idea fundamental que cambia por completo la forma de entender la Navidad. El nacimiento de Jesús no fue un hecho sencillo que pudiera encerrarse en un único relato definitivo. Fue un acontecimiento tan cargado de significado que ninguna palabra logró capturarlo por completo. Por eso hubo versiones distintas, por eso hubo silencios, por eso hubo textos aceptados y textos olvidados. La historia intentó fijarlo, la teología intentó ordenarlo, la tradición intentó embellecerlo, pero el misterio permaneció. Tal vez por eso, 2000 años después,